Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con lo que ya hemos trabajado y habíamos dejado pendiente, que era revisar esto sobre límites. Y después vamos a continuar con límites trigonométricos. Por lo menos ya con eso tendríamos una idea vasta de lo que es el límite. Teníamos que entender que el concepto de límite, como ejemplo, para resumir todo lo que hemos hablado, es de que nosotros quisiéramos saber el valor de la función para un determinado x. Y hay veces que ese valor no se puede determinar porque la función se indetermina, no puede ser, no está dentro del conjunto, o realmente queremos saber cómo se comporta y no tanto el valor. Eso quiere decir que aunque podamos calcular el x, muchas veces no nos interesa el valor de y, sino que lo interesa el comportamiento. Entonces el límite lo que se preocupa es de la vecindad, crear un grupo de valores, crear un conjunto. Ese conjunto va a estar determinado tanto a la derecha como a la izquierda por una cierta distancia, y esa distancia es delta. Acá, por si acaso, si se dan cuenta en el dibujo, dan un valor, una A, y determinan tanto hacia la izquierda como a la derecha un delta. Por eso queda A menos delta y A más delta. ¿Ya? Entonces, este es nuestro conjunto. Este conjunto, cada elemento dentro de este conjunto va a dar un valor distinto en i. O puede ser que sea igual si es constante, pero va a dar diferentes valores. Esos valores, voy a cambiar el color, cada uno de estos va a estar reflejado en esta parte de acá, de i. Va a generar otro conjunto, acá. Y en este conjunto, nosotros nos tenemos que dar cuenta que como teníamos el a, vamos a decir que la está acá, este va a ser la f de a, y el f de a, este conjunto tiene que estar abarcando más o menos lo mismo. Un delta, un epsilon ahora, más menos un epsilon. No podemos usar delta porque no es la misma distancia. Fíjense que con este ejemplo uno diría, pero ¿y qué pasa con esta parte de acá? Porque no hay elemento en esta parte de acá. El epsilon lo único que da certeza es que los números están dentro, todas las soluciones están dentro de ese conjunto naranjo. Pero tiene que cumplir esto de la simetría. ¿Qué tiene que cumplir? Que si yo tengo el valor de la A, tiene que ser un epsilon para arriba y un epsilon para abajo. Aunque abajo no haya nada, tengo que hacerlo. ¿Ya? Y la idea es que esto sea lo más pequeño posible. Tanto el delta como el epsilon den lo más pequeño posible. Pero el epsilon va a depender de delta. Si yo doy un delta muy bajo, el epsilon tendría que dar muy bajo. Puede ser que sea alto. Depende mucho de la función. Pero el delta es bajo. Eso es lo que habíamos hablado dentro de funciones. Entonces, aquí hay un par de problemas para este gráfico, y por eso tienen que tomar mucha atención con el gráfico, que nos preguntan si esto es verdad o no es verdad cada una de estas afirmaciones. Entonces lo dicen lo siguiente. Primero, si nosotros tomamos un x cualquiera y calculamos la distancia, porque eso el x menos a es la distancia, ¿qué quiere decir? Tomo un x cualquiera y la distancia entre el a y el x es delta, es una distancia bien pequeña. Entonces, tomo un x, ya, tomo un x. Entonces, el f de x menos L será menor que epsilon. Y aquí está el dibujo. Aquí lo está mostrando en cierta perspectiva el dibujo. Entonces acá tenemos que ver que el dibujo está por acá, el L está acá, este es L. Aquí lo dice. Entonces el A, por si acaso no dice dónde está el A, ¿eh? Abajo dice que está A nomás. Entonces si el L está ahí, vamos a suponer que el A está ahí. Entonces la pregunta es, para todo X, para ver si es verdad, para todos los X pasa eso, para todos los X se cumple dentro del conjunto que el f de x menos L me da epsilon o no. Y eso es el ejercicio que habíamos dejado ayer en clase. Entonces la pregunta es,
Fíjense, tomen un X cualquiera, lo voy a poner en azul. Si yo tomo un X cualquiera, ese f de X, este f de X menos L, ¿me da epsilon o menor que epsilon? ¿Sí o no? ¿Alguna idea? No, porque en todos los puntos que tiene la función va variando. O sea, depende mucho de dónde coloca eso. Ya. Pero preguntémoslo de otra forma, como para los que todavía están con la duda. Ya, acá está L, ahí está L, vamos a hacer el zoom, L. ¿Qué significa que si yo tomo ejemplo f de x, voy a hacer una línea, acá está el f de x, ¿qué significa que este f de x tenga como máximo epsilon de distancia? Puede estar por acá, podría estar por acá, podría estar por acá, podría estar por acá, podría estar por acá. ¿Hasta dónde podría llegar para que la distancia entre los dos sea epsilon como máximo? ¿Hasta dónde tendría que llegar? Con números, para que veamos con números. Imaginemos que el L vale 3. Y acá tengo mi f de x. La pregunta sería, ¿hasta dónde puede valer f de x para que la distancia entre los dos valga 2? Para que la distancia entre el f de x y el 3 valga 2. ¿Hasta dónde podría llegar como máximo? ¿Hasta qué valor? 5. Hasta 5. Ya, y 3 más 2, ¿cuánto me da? 5. Entonces fíjense acá, si acá el dibujo lo explica. Dice que si tú tienes un valor, no un 3, sino que tienes un L, si tú le sumas epsilon, porque ahí dice súmale epsilon, hasta acá está el límite. Hasta este valor, el f de x menos el L es menor o igual que epsilon. Véanlo, piénsenlo un poco y es verdad, porque si yo tengo un número, L, imagínense el número que quieran, y le sumo algo, esto es el inicio más algo, es justo la cantidad de pasos máximos que yo puedo epsilon, cantidad de pasos que yo puedo llegar. Y lo mismo hacia abajo, lo mismo hacia abajo. Entonces, esta zona que está acá, por eso siempre se marca esta zona lo que está asegurando es que cualquier f de x menos L es menor a epsilon, sí o sí, en valor absoluto, porque tanto para abajo como para arriba. Esa zona lo cumple. ¿Ya? ¿Profe, consulta? Sí. Tengo una confusión respecto al f de x y al valor de epsilon. O sea, epsilon siempre da respecto a la distancia. La O sea, epsilon con es la respecto a... distancia, esto. Es un valor, Claro, es un número. pero siempre da, por ejemplo, a partir de la recta x, siempre da a partir de delta, del valor de delta. Se calcula a partir de delta. Ya, y f de x, por ejemplo, la diferencia es que f de x puede ser cualquier valor fuera de ese rango de delta. F de x, pueden haber x, por si acaso, y eso es, pueden haber x que están fuera del delta y el i que te va a dar el f de x está fuera de epsilon. La función es infinita, pero lo que te asegura matemáticamente, lo que te asegura si tú calculaste muy bien todo esto, si te dan un delta, imagínate que tú dices, ya tengo una función, voy a hacer otro dibujo, porque este dibujo está malo por si acaso, por eso están preguntando. Hay muchas, es una pregunta, es un ejemplo con errores, para que hayan verdadero y falso. Si tú tienes una función cualquiera, vamos a imaginar acá, una función cualquiera, y tú tienes un valor A, tú el valor de delta que te tomas, el delta que sea, porque esto es delta por si acaso, esa distancia, por eso es de distancia, porque se acuerdan que no es un valor, sino que es distancia. Y para tú calcular distancia necesitas puntos, un punto inicial y un punto final, por eso se pone así. Lo que te asegura es que si tú calculas bien el límite, con ese delta tú te das, ejemplo, 0,1, 0,01, el delta es pequeño, tú
si calculas los valores de todo este conjunto, lo que va a pasar es que te va a salir acá otro conjunto. Y este conjunto, si hacemos un zoom, aquí imaginemos que el máximo llegó hasta acá y el máximo y el mínimo llegó hasta acá. Tú tomas el del A, acá está el del A, disculpa, ahí está voy a usar otro color. Tú tomas el del valor A, calcula el f de x, lo pones acá. Y esto hace lo siguiente, dice, yo tengo como máximo en el conjunto este, 1, y mínimo este, 2. Pero la distancia mayor entre los dos es este. Este es más grande, se ve por dibujo. Entonces, este va a ser mi épsilon. Porque me estoy asegurando que con ese épsilon, sí o sí, estoy abarcando a todos los números del conjunto inicial. ¿Qué va a pasar? Que también voy a alargar hacia acá. Voy a correr el de acá, se va a correr. Pero para asegurarme, matemáticamente, esto no lo hago yo, sino que la matemática lo hace, que el épsilon que me va a dar me está diciendo, mira, si tú me dices delta igual 0,1, yo te voy a dar épsilon, no sé, 0,3. Pero este 0,3 me asegura que todos los valores del más menos 0,1 iniciales en X están sí o sí más menos 0,3 en Y. No hay ninguno que se escape. Eso es lo que asegura el límite. Para tener una idea. ¿Ya? Entonces tú me dices, ¿puede haber un f de x que esté fuera de ese conjunto? Puede haber un x que esté fuera del conjunto o puede que esté dentro. Pero si llega a estar fuera, es que inicialmente estaba fuera del conjunto inicial. Si hiciste bien el cálculo de delta y el epsilon. ¿Se entendió? Sí, profe. Oiga, y también se puede tomar entonces un f de x entre a menos delta y a más delta. Un f de x, acuérdate que acá son x abajo. Y Ya. acá son f de x. Acá son los f de x. Entonces tú me dijiste f. No, aquí no tiene sentido que me dijeras, ¿puedo tomar un f de x de acá abajo? No, acá son x variables. No, claro, pero me refiero a una x que después de f de x ahí mismo, o sea, se puede calcular eso. O tiene que ser solamente valores El límite se de preocupa de lo que A. está dentro. Los de afuera no les interesa el límite, lo que está fuera de ese conjunto. Ya. La otra pregunta que me puedes decir, ¿puede haber un x fuera del conjunto y que me dé dentro del conjunto de las funciones? Sí. Depende de la función, porque basta con que vean el dibujo. Mira, acá hay un x que está fuera. Voy a borrar todas estas líneas feas que están ahí. Voy a poner este x. Este x, aunque está fuera del conjunto, por solamente el dibujo yo sé que me da dentro. Y puede pasar, puede ser, mira, basta con que haga una función así, haga la función así y mi conjunto está acá. Aunque mi conjunto esté acá, solamente por dibujo ustedes pueden darse cuenta que hay un x por acá, fuera del conjunto, que va a entrar dentro de los epsilon. Y puede pasar, pero lo que no puede pasar nunca es que haya un x dentro del conjunto y que quede fuera de los epsilon. Eso no va a pasar. ¿Ya? Ahora, retomando, los dicen en la pregunta, ¿puede haber un x que cumpla esto es lo que significa, y vamos a interpretarlo hasta que lo entiendan bien, porque eso es lo que me interesa, que lean la matemática. Acá le dice lo siguiente, hay un x menos a, x menos algo, o dos cosas, si yo estoy comparando dos cosas con diferencia, estoy calculando la distancia. Eso es distancia. Inicial y final. Inicial o final menos inicial da lo mismo el orden porque está en valor absoluto. Es distancia. Esa es la definición de distancia entre dos puntos. Entonces me está diciendo, la distancia entre dos puntos menor que delta. Eso me está diciendo que el x está dentro de acá. No puede ser que el x está fuera porque sería mayor que delta. Es lo que estábamos hablando recién. Entonces me dice, si yo tengo un x
que está dentro del conjunto. Va a pasar entonces que el f menos L esté dentro del epsilon, pero tienen que ver el dibujo, este dibujo. ¿Es verdad o es falso? Si ustedes toman un X cualquiera, lo que está diciendo es que para todo X, pero ustedes toman un X, el que sea, ustedes pueden asegurar que si estando dentro de este conjunto, el I que va a dar va a estar dentro del conjunto de acá. ¿Sí o no? No. No es la definición. La definición, sí, si fuese por definición y estuviera bien hecho, es verdad, eso es verdad. Pero es el dibujo, yo quiero que vean el dibujo. No cumpliría. ¿Por qué? No cumpliría porque dentro de los valores que debería tomar X, entre ¿Ya? A menos delta y A más delta, ¿Ya? si dibujamos su función, no todos cumplen con el rango del límite más epsilon y menos epsilon. Sí. Basta con que, mira, estoy haciendo esa línea de ahí. Estoy tomando ese punto y solamente por bosquejo, ese f de x está fuera del rango, ¿sí o no? Está fuera de la parte que yo pinté. Acá hay muchos más, acá hay otro más que está fuera. Entonces, no cumple, pues, es falso. Este ejemplo, este dibujo está malo. El que lo hizo, así, estamos suponiendo que un alumno, este alumno lo hizo mal porque si él lo quisiera hacer bien, él tendría que decir, ya, voy desde acá hasta acá, el máximo estaría por acá, el mínimo estaría por ahí, el A no sé dónde está, vamos a suponer que está ahí mismo, entonces imaginemos que el A es ese, acá está el máximo, entonces este es mi epsilon. ¿Se dan cuenta? Porque estoy asegurándome que estén todos dentro. Entonces sería un epsilon para arriba y un epsilon para abajo. Y ahí uno se da cuenta que también está mal porque el delta es muy grande. Mientras más grande sea el delta, se cometen estos errores. Se cometen estos como que cosas que como que no tienen mucho sentido. Si el delta hubiera sido pequeño, yo lo voy a pintar con azul. Imaginemos que el delta era esto, simplemente esto, hasta ahí llegaba. Si el delta llegaba hasta ahí, entonces él está diciendo, fije, tenemos que fijar en estos valores. El máximo hubiera sido acá y el mínimo seguiría estando acá. Pero ahí ya sería, esta sería mi zona, sería más pequeñita, sería más razonable. Y mientras más chico sea mi delta, mejor. Pero en este ejemplo, vuelvo a decir, el delta es tan grande, es grande, lo podemos ver, que ya todo está malo. Ya parte con esa premisa que ya está todo mal. Entonces el primero es falso porque hay valores en los cuales el f de x está fuera del rango. Segundo enunciado, respecto al dibujo. Nuevamente, si toman un x dentro del conjunto, de este, acá, inicial, pueden decirme que siempre va a pasar que ese valor de f de x, del x que tomaron, siempre va a ser menor que L. Entonces una pregunta es, ¿dónde está el L? ¿Dónde está L? L está acá a la mitad. Ahí está L. Esto es L. Entonces lo que está diciendo, ustedes pueden tomar un X que pertenece al conjunto, un X de acá, pueden tomar un X cualquiera de ahí y siempre el f de x va a ser menor que L. ¿Es verdadero o es falso? Falso, ¿Por qué? porque cerca de A más epsilon llegaría sobre L. Muy bien. Hay valores dentro del conjunto, en la parte, en la esquina superior, que sobrepasan esa línea. Entonces no cumplen esto. Otro, el tercero. Entonces esto es falso. El tercero. Nos dice nuevamente un valor dentro del conjunto. Si yo tomo un valor dentro del conjunto de abajo, del dominio del conjunto ahí. No es dominio, pero pongámosle que es ese conjunto. Va a pasar que siempre f de x es menor a L más epsilon.
¿Es Sí, verdadero o es falso? Es verdad. Verdadero, profe. Es verdadero porque todos los X, todo, así viéndolo normal, todos los X, por lo menos, ninguno, hasta los de acá, ninguno supera al L más epsilon. El L más epsilon está acá al final. Entonces es verdad. Ese es verdadero. El tercero. El cuarto, disculpe. El cuarto, fíjense que dice X pertenece entre el mismo conjunto, lo escribieron de otra forma. Dense cuenta que significa exactamente, pero es más fácil de visualizar. Nos dicen el X pertenece entre A menos delta y A más delta. Es lo mismo. Es lo mismo que escribirlo así. Porque si resuelven eso, miren, si resuelven, les queda el valor absoluto, les queda ahí, el X les queda exactamente lo mismo. Escribirlo de la misma forma. Significa exactamente lo mismo. Nos dice, nuevamente, si tomamos un X en la cuarta, si tomamos un X que pertenece al conjunto inicial, a la parte de abajo, ahí, podemos asegurar que el f de X pertenezca, cualquier f de X pertenezca entre este y este, entre este y este. No, falso. ¿Y por qué es falso? Porque si se dan cuenta, fíjense en algo, y este es un detalle. Este y este es lo mismo. Están escritos de otra forma. Como recién acá, como yo aquí recién les demostré que valor absoluto de X menos A era, que lo voy a poner con color verde, que esto es lo mismo que escribir esto. Esto, si lo despejan, es exactamente lo mismo que escribir esto. Es visto, lo están como enredando para que a ver si realmente entienden el concepto y para que practiquen eso del saber leer. Lo que me están diciendo es que hay un X dentro de este conjunto. Hay un X dentro de este conjunto. ¿Y el f de X estará dentro de este conjunto? No, porque ya dijimos que había X. Y voy a tomar el ejemplo. Hay un X acá, que el f de X está fuera del conjunto. Entonces es falso. No está dentro de ese conjunto que me dicen, entre L menos epsilon y L más epsilon. Y el último, hay que tener cuidado porque no son todos los X, son los X menos A que sean menor que delta. ¿Por qué? No es, y esta es la diferencia, no tiene valor absoluto. Por lo tanto, no es tanto a la derecha como a la izquierda. Es uno de los dos solamente. ¿Ya? Si el X fuese, ejemplo, menor que A, si el X fuese menor que A, imaginemos que la A vale 5, ¿ya? Y yo les digo, ya, el X vale 4. ¿Cuánto me da esta diferencia? Menos 1. Me estaría dando menos 1. Y menos 1 puede ser, ya es negativo, va a ser siempre menor, cumple. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí es lo que tienen que pensar. ¿Qué pasa si es 40 el X? Ay, si es más bajo, disculpen, más bajo. ¿Qué pasa si es menos 40? Tan bajo que sea valor negativo. ¿Qué pasa con la diferencia? Sigue siendo menor que delta. Si el delta que ustedes me digan, ejemplo 0,1, es verdad. Con X menos 40 cumple. Ese es el problema. Que cuando ustedes no ponen el valor absoluto, ustedes están tomando el A y están permitiendo que todos estos valores sean permitidos. Todos estos. Todos. Porque no hay una cota inferior. El valor absoluto te asegura que tú dices es hasta acá. Sin valor absoluto, la inferior se dispara. Tomen cualquier valor, menos 1000. Menos 1000, menos A, negativo.
sigue siendo menor que 0,1. Cumple. Entonces ese número está permitido. Me está diciendo, toma un número que cumple esto, menos 1000. Pero el problema es que es absurdo. Y el problema también es que yo no sé para los negativos cómo se comporta. Entonces yo no puedo dar fe que esto va a estar así. Y también es absurdo. Hay valores acá fuera de este que ya no están. Y basta con que uno no esté en el conjunto para que esto sea falso. Pero tengan cuidado eso del valor absoluto. El x menos a, y lo voy a hacer con un dibujo acá, para que entiendan eso del valor absoluto. Si yo tengo un valor acá, a, cualquier número, imagínense cualquier número, y yo digo, mi delta va a ser 2. Entonces, acá es a más 2, y para acá es a menos 2. Si yo digo x menos a menor que 2, menor o igual que 2, lo que me va a salir es que tiene que ser cualquier x, fíjense, si es matemáticamente, cualquier x menor que esto, es de aquí para abajo. Pero el problema es que no pueden ser esto, pues si dijimos que queríamos hasta ahí. Por eso existe el valor absoluto, porque el valor absoluto forma un espejo. Dice, esta zona de acá, entonces aquí se repite hasta ahí nomás. Para eso sirve el valor absoluto, para asegurarte que la parte de abajo no sea infinita. ¿Ya? Para que lo piensen un poco en eso. Ahora, siguiendo con la idea, construyamos estos cuadrados. Lo dicen que rellenemos. Simplemente. Y acá hay un error por si acaso. Al principio me estaba viendo la mañana que hay un error. Pero quiero que ustedes se den cuenta. Por lo menos les voy a decir que en la primera fila hay un error. Un error de... Además de lo que los piden que rellenemos. A lo que voy es que, ¿qué significa? Dice complete. Entonces ustedes van leyendo, van traspasando y aquí falta algo y aquí falta algo. Entonces lo que están pidiendo es que pongan. Basta con que miren para abajo. Es como llegar y copiar. Dicen, ya, aquí falta un delta y falta un epsilon. Que es la definición del límite. Delta y epsilon. Ya, aprendí. Pero quiero que interpreten lo que dice y vean si es verdad o no. Y dónde está el error. Partamos. Dice, hay un límite de x hasta 2. ¿Pero de qué función? 3x menos 5. Esta es mi f de x. 3x menos 5. Y el límite me da 1. Entonces veamos la parte final. Para que es la más fácil de comprender. Porque acuérdense la definición del límite. La definición del límite la voy a escribir arriba. Dice f de x menos l menor que epsilon. ¿Se acuerdan? Que es la parte final. La podemos ver arriba. En la parte del ejercicio que hicimos recién, esta es la definición correcta. Yo le dije, esta es correcta si está todo bien hecho en el dibujo. Esta es la definición del límite. Tomo un x dentro de un conjunto, por lo tanto los f de x están dentro de otro conjunto, con epsilon. Ya. Entonces veamos si es verdad. Tiene que ser f de x. Y el f de x es exactamente 3x menos 5. Está bien. El límite es 1, porque el límite vale 1. Está bien. Entonces todo esto está bien. Ahora, en la primera parte, en la parte de acá, acuérdense que la definición que era, la definición dice, tomo un x menos a delta, porque en el dibujo arriba está x menos a delta, pero el a era mi punto, el fijo, el punto a donde yo quiero llegar. La pregunta es, en el límite, ¿hacia dónde quieren llegar? Vean solamente el límite, acá. ¿Hacia dónde quieren llegar? ¿En x? Hasta 2. Hasta 2. Quieren que el x llegue a 2 por la derecha o por la izquierda, pero que llegue a 2. ¿Y aquí qué están calculando? ¿En comparación a qué número? A 3. Entonces ahí está el error porque esto no es 3. Este tiene que ser 2. Porque por la definición del límite es un a más menos hacia la derecha a la izquierda. El x menos a me tiene que dar delta. Donde el a es el número hacia donde yo quiero llegar.
Entonces ahí hay un error, ese es un 2. Y todo lo demás ya da lo mismo, para todo de epsilon perteneciente a 0, delta perteneciente a 0. Pero ahí había un error, por si acaso. ¿Ya? Ahora el segundo, ¿cómo lo llenaría? Esta parte la voy a llenar yo, porque esto es llegar y copiar. Si es escribir todo igual. Lo que habíamos visto en la primera clase, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 que cumpla lo siguiente. Es como definir primero el conjunto, que van a haber dos números positivos, que son distancias. Eso es lo único que te está diciendo. Hay dos números, que va a ser delta y epsilon, que son distancias, que son mayores que 0, porque las distancias son mayores que 0, no puedes medir menos algo. Y tienen que cumplir lo siguiente. Y esto es la definición del límite. Esto que está acá. Esto. Fíjense que esto es redundante. Poner el 0 no tiene mucho sentido. Así te está diciendo que la distancia no puede ser 0. Que no puede ser el punto. Que el x nunca puede ser 3. Ya no es tan redundante. Pero es innecesario. Porque sabemos que es un límite. Nunca vamos a llegar a ese número. Pero dice que esto no puede ser 0. Y por eso te obliga. Pero el valor absoluto siempre es positivo. Por eso digo que es medio redundante. Ya, yo voy a poner lo otro y ustedes me dicen el segundo. ¿Qué es lo que pondría? Voy a poner 0, 0, menor, menor, valor absoluto, x, x. Y acá, ¿qué pongo? ¿Qué número? En el segundo. ¿X menos cuánto? 4. 16. ¿4 o 16? ¿Cuál es cuál? ¿Ven? 4. 4. ¿Por qué? Ah, ¿verdad? Porque es el límite, ¿o no? Es hacia dónde va el x. Ya. ¿Y a dónde? Entonces, x menos 4. No, menos 4. ¿Y eso cuánto da menos con menos? Más. Más. Más 4. Porque estamos en los negativos, es menos 4. Si yo dibujara la función, estoy en el lado negativo. Por eso da positivo esta distancia. Podríamos escribir, hay gente que hace, y eso también está bien, que ponen el menos, porque la definición de distancia es menos, ponen menos 4 como número. Pero el menos con el menos me va a dar un más. Y después escriben el f de x, ¿sí? Porque acá, mira, se lo escribí acá arriba. F de x, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el f de x? ¿Y al cuadrado? X cuadrado. Y no lo tienen que dudar, es la función. Aunque sea muy fea, rara, es la función. Función menos L. ¿Y cuánto vale el L? 16. 16. Epsilon. ¿Listo? Eso es todo. Esto es como memoria. Yo cuando aprendía esto, al principio lo hacía de memoria. Es escribir, es fijarse, escribir un valor absoluto. X menos el límite. Es escribir esto. X menos el número. Es como que esta raya lo que convertía yo en menos. Decía x menos 2 delta. Este menos este epsilon. Como eso no es pensar tanto. Ya. El tercero. ¿Qué le falta al tercero? Es escribir al contrario. Es escribir el límite. Entonces voy a poner acá. Límite. ¿De dónde hasta dónde? Siempre X, por si acaso. X, a menos que cambie la letra. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Hasta el 1. 1. Hasta el 1. ¿Y cuál es la función? 2x más 13. Más 3. Más 3. ¿Menos 5? Es igual a menos. No, el menos 5 lo pongo acá. Igual a 5. Ya, ese 5 va acá. Bueno. El cuarto. X menos ¿cuánto? 0. 0. Podrían ponerlo o no ponerlo, da exactamente igual. La F. Coseno de x, Coseno de x. Coseno de X menos 1. 1. 1. Sí, es más fácil. Y hasta se dan cuenta que ya lo saben leer. Si esa es la cuestión de tanta tienen que practicar más, pero ya por lo menos van leyendo bien. Ahora, límite de cuánto? R. R. ¿Y la función? hx, Hx. ¿Y el límite? m. M. Son números, son letras, son funciones. ¿Ven? Entonces, otro ejercicio más.
Por lo menos quiero, por si acaso lo que podríamos haber visto hoy día es trigonométrico, pero prefiero terminar bien esta parte de límites porque entrar con límites trigonométricos puede ser que sea peor todavía, ya que le tienen miedo a las trigonométricas. Dice, sea y igual a x cuadrado, que mi y es x cuadrado, cuando el x tienda a 2. Entonces me están diciendo, escribamos el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado. Y nos dice que el y ¿a cuánto tiende? A 4. El límite. Porque me están diciendo, tengo una función cuadrática, x cuadrada, esa la puedo dibujar, me la sé. Me están diciendo, cuando yo me acerco a 2, cuando yo me estoy acercando a 2 por esta zona, el y se acerca a 4. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál va a ser mi L? 4. Y aquí tengo la función. Esto. Y esto lo puedo, ni siquiera me lo preguntan y lo puedo convertir. Va a ser x menos 2 epsilon, delta, disculpen, delta. X cuadrado menos 4 epsilon. ¿Ven? Ni siquiera lo dudan ya. Como se dan cuenta que automáticamente está. Puede ser que le digan demuéstrelo o escriba el límite, la definición, y ahí está. ¿Ves ahí? Dice, ¿cuánto debe ser el valor de delta para que esto dé 0,01? Me están diciendo, ¿cuánto tiene que ser el valor de este para que este epsilon sea 0,001? Entonces partamos de acá porque acá tengo valor. Me están diciendo que x cuadrado menos 4, 0,001. Entonces aquí yo podría decir, elimino el valor absoluto, menos 0,001. Podría sumar más 4 para eliminar el 4. Y al otro lado no va a dar 4, sino que tengo que restarlo, me va a dar 3,999. ¿Sí o no? No, positivo, sí, está positivo, estaba leyendo ahí, 3,999. Aplico raíz para dejar al x solo. Por si acaso el x, aunque esté al cuadrado, porque ahí sería ahí ustedes me dirían, es un valor absoluto, pero el x es cercano a 2, entonces es positivo. Estoy dentro de esta zona, entonces es positivo. Puedo eliminar el valor absoluto. Y me quedaría 4,001 en raíz, tengo que hacerlo, y porque estoy en límite. Y cuando estoy en límite tengo que ser lo más preciso posible. 2,00025, por lo menos. Y el otro va a ser raíz de 3,999. 1,999. Y si al lado usé 5, acá tengo que usar 5 números también. 7, 5 aproximadamente. ¿Por qué hice esto? Vuelvo a decir, me estaban dando el epsilon. Entonces, ocupo esta. No voy a ocupar esta porque esta es la pregunta. Ocupo esta. Lo que tienen en común S y S es el X. Entonces, en la que tengo que despejar el X. El X, el dejarlo solo. Ahí está. Ahora que está solo, despejo el de acá. Me queda menos delta, que no lo conozco. X menos 2, epsilon. Después me queda delta. Me queda 2 más delta, 2 menos delta. Pero fíjense, esto tiene que ser igual a esto para que sea verdad. Por lo tanto, puedo igualarlo. O podría pensar ahí, pero ya las tengo la solución. Tendría que decir, ya. ¿Qué es lo que pasa? 2 más delta me da 2,0025. Y 2 menos delta me da 1,99975. Despejo el primero. Delta del primero me va a dar 0,00025. Despejo el segundo. Me quedaría... hay un signo negativo, fíjense, por si acaso hay que cambiar los signos. Me va a quedar un 2 menos
99975 me da 0,00025. ¿Cuánto es mi delta? Ese es el delta. Puede ser, no sé, pero podría ser que uno de los dos le dé distinto. Vamos a suponer que uno de los dos les da distinto. Si les llega a dar distinto, tendrían que escoger el más grande. Porque si escogen el más pequeño, acuérdense que lo que va a pasar es esto. Ustedes tienen la función y lo que están diciendo es lo siguiente. Están partiendo de acá. Acá tienen el epsilon, acá tienen el epsilon. Y le está dando como soluciones, para hacer bien el dibujo, imaginemos que una es muy chiquitita y una absurdamente grande. Tienen que tomar el más grande porque por lo menos tienen que asegurar que estén los valores por el lado derecho. Que sobre, da igual. Pero cuando son números, mientras más pequeños, es más preciso, por eso. Pero puede ser, yo me pongo en el caso de que alguna vez les puede pasar, porque a mí me pasó una vez, cuando era alumno, que me pusieron un problema en que igual no daba, y uno ahí tenía que escoger cuál. Y ahí estaba el problema, que es una pregunta que uno debería saber. Por lo menos entendieron el procedimiento ahora. ¿Se les hizo más fácil entender? Sí, profe. Acá hay otro. Dice, tenemos este f de x cuando x tiende a 2. Mira, si es escribir el límite. Lo que le están diciendo es que aprendan a escribir límite. X cuadrado menos 1. X cuadrado más 1. Y lo dicen que eso tiende a 3/5. Y lo mismo dicen. Ahí lo escriben. Y lo están diciendo cuánto es para 0,1. Fíjense que este problema hay que ver si podemos racionalizar, hacer todo lo que vimos en fracciones para ver si podemos reducirlo. Puede ser, así viendo a lo ojo, no lo he hecho, pero puede ser que no sea tan fácil porque está lo x al cuadrado. Entonces, este ejercicio está hecho para que recuerden la parte de fracciones. Para que hagan fracciones parciales, porque acuérdense que lo pueden parcelar también. Sería más fácil. O hacer un cambio de variable. Ahí practiquen ustedes. Por lo menos esto se lo voy a dejar para que lo practiquen. Y después calcular el límite, que ya es lo que habíamos hablado y sé que lo pueden hacer. Por lo menos me quedo tranquilo que entendieron bien el límite, por lo menos los que estuvieron ahí participando. Déjenme ver la hora para no pasarme. Les vuelvo a decir que los videos los voy a subir mañana. Puede que ya no, lo más probable es que, pero siendo honesto, puede que no. Porque estoy revisando todavía algunos certámenes. Porque la semana de certámenes de física y mate. ¿Cuándo tienen el certamen de mate? El control tiene esta semana, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y el control, acuérdense que era hasta lo que habíamos visto la semana pasada. Todo esto no entra. Por eso igual no estoy tan preocupado de subir los videos. Y prefiero tampoco subirlo porque así no se van a enredar o estudiar más de la cuenta. Y la otra semana tendríamos el certamen. Ahí sí. ¿Sí o no? Sí. No, yo no me sé las fechas. Tengo tantos cursos que no me sé las fechas. Sí. Sí, profe. Ya. Igual ahí la van a tomar conmigo, igual que siempre. Ya. Profe, ¿y va a entrar hasta hoy día? Entra hasta... Déjenme revisar. Que me llega todo por mail. ¿Para qué vamos a mentir? Infanza. El coordinador. Santo. Bla, innovación, informe importante, nota, ejercicio para el certamen, guías, información, no, ayudantía, solicitud de informe, invitación, certamen, control operativo, correo solicitado, control operativo, taller, guía, taller, certamen. Acá está.
Ya, a ver, parece que aquí está. Ah, no, esto es otra cosa. Certamen, hay un TOC, certamen, ya. Que había un correo que decía eso. Déjeme buscarlo. Déjeme buscarlo. Ya, parece que acá está. De programación. Ah, carácter. Ya. Control 2 es hasta fracciones parciales. ¿Ya? Hasta lo visto en fracciones parciales. Eso está bien. Y el certamen 2 es hasta límites trigonométricos. Que es lo que íbamos a ver hoy. Que voy a hacer la introducción. Pero sería la de hasta la del día clase el día lunes. ¿Ya? Lo hice así. Yo perfectamente podía haberme omitido esto y haber partido con trigonométrica. Pero les vuelvo a decir que no lo hice porque sé que no entendía el límite. Y les voy a mostrar lo que íbamos a ver hoy. Lo vamos a ver, la introducción. Pero es súper corto. Pero eran muchas demostraciones de límites, pero ya con trigonometría. Entonces ya sé que en la cabeza no iban a explotar más o menos. ¿Ya? Y a mucha gente le tiene miedo a estos límites. Entonces preferí por lo menos hoy darle mucho tiempo a esto, a límites. Y el certamen sería hasta lo que veríamos el lunes. ¿Ya? Igual lo voy a hacer ahora, si igual queda un poco de tiempo. Por lo menos introducción, pero los ejercicios los voy a dejar para el día lunes. ¿Ya? Solamente hasta esta guía. Entra sí o sí en el certamen. Entonces, límites trigonométricos. Los límites trigonométricos son igual que los límites. La diferencia es que es una función trigonométrica. Ya conocemos las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Pero lo que queremos demostrar son, ejemplo, cuánto vale el límite de coseno de x cuando el x tiende a la. Entonces, ¿cómo demostrar que esto da exactamente coseno de a? Porque uno diría, es llegar y reemplazar. Es que no es tan fácil porque las funciones trigonométricas, acuérdense que giran. Van subiendo y de repente van bajando, entonces los signos van cambiando. Sobre todo las seno y coseno que dependen de x y el y. Entonces, no es tan fácil escribir, puede ser que sea menos coseno o más coseno, depende del ángulo. Pero lo que lo están diciendo acá es que esto sí o sí da, independientemente del ángulo, da. Pero habría que demostrarlo o verlo. Entonces, ¿cómo podemos demostrar eso? Primero vamos a partir con algo más sencillo, demostrar esto, que seno de x siempre es menor que x. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo seno de un ángulo pequeño, 0, esto es menor o igual que 0. Se refiere al ángulo, esto acuérdense que son ángulos. El x es un ángulo, ¿ven que ya es un poco complicado? Entonces me están diciendo que estoy comparando, pero alguien va a decir, ¿cómo? Y acá está el problema, me va a decir, ¿cómo seno de 30 es igual a 30? No puede ser. No, porque tiene que estar en radianes. Acuérdense, estamos trabajando en radianes. Por eso ahí estaba el problema de los grados. Los grados no podemos comparar, pero sí con los radianes. Y para eso servían, para los límites. Entonces, partamos primero por este cuadrante, entre 0 y pi medio, que es el primer cuadrante, que es de 0 a 90 grados. Si vemos el dibujo, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Si yo tomo un punto, imaginemos de P a Q, esta línea, yo sé que ese valor es menor que esto, que ese arco. Esto es símbolo de arco por si acaso, ya lo han visto en otros cursos. O puede ser. Esto significa arco y esto significa línea recta. Entonces la parte naranja es de una línea recta de P a Q y el sombrerito este es un arco que va desde P a Q. Es el ángulo que se forma el perímetro. Ahora, ¿cómo podemos saber si... ya, sabemos que eso visualmente es verdad. Ahora, ¿cuánto vale PQ? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale PQ? PQ vale 2 veces el seno de X. Y lo tienen que ver. Tienen que fijarse que lo que estamos preguntando es PQ, pero imaginemos la mitad de PQ. La mitad de PQ está relacionado con el seno porque es el cateto opuesto.
Imaginemos que el círculo es de radio 1, es una circunferencia de radio 1. Entonces me queda el cateto opuesto partido por la hipotenusa, que es el cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto era PQ. Y eso, partido en 1, me da seno de X. Por eso sabemos que como PQ, la mitad en esta, estamos hablando de PQ medio, esta partita de acá, me da seno de X, 2 veces eso me da 2 seno de X. Y el arco, por otra parte, el arco, la parte verde, es 2 veces X. Porque si este ángulo mide tanto, este también mide tanto. El ángulo, me estamos refiriendo al arco. Es el mismo ángulo. Entonces, si nosotros dijimos que PQ es menor que la línea, la distancia más corta, la distancia entre P y Q, es menor que el arco entre P y Q, entonces puedo eliminar los dos y me queda que seno de X es menor que X. Y eso va a pasar tanto para el primer cuadrante como para el cuarto cuadrante. Por lo tanto, se cumple, primero por lo menos puedo saber que para los positivos da. Podría haber para los negativos y también me va a dar. Entonces siempre cumple. Seno de X es menor que X. Para todo X. En valor absoluto. En valor absoluto. Ahora, ahí por si acaso hacen la demostración también para los negativos. ¿Qué pasa si el X está para el lado de acá? No, si lo hacemos en contrario, en forma de reloj, los negativos. Va a dar exactamente igual porque el valor absoluto los convierte en positivos. Entonces queda exactamente la misma demostración. ¿Y para qué ocupamos eso? Porque la que queremos demostrar originalmente era esta que estaba acá. Entonces, si es verdad, esto me tiene que dar 0, o muy cercano a 0. Eso menos eso tendría que darme 0. Pero el coseno de X podemos escribirlo como en función de seno. Acuérdense que esto es un coseno de alfa menos coseno de beta. Y había unas propiedades que habíamos visto de la recta entre dos ángulos con coseno, que es esta que está acá. Tarea para la casa, repasen trigonométrica, porque las vamos a aplicar mucho en límite. Va a ser evaluado también, la otra semana vamos a volver a practicar, pero vamos a evaluarlas mucho, van a tener que saberse algunas propiedades, repasarlas. El valor absoluto, por si acaso, el valor absoluto de A por B es lo mismo que el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Por eso podemos separarlas. Y el 2, el menos 2 sale afuera como un 2. Y me quedaría simplemente esto. Fíjense que me quedaría seno de esto por seno de esto. Pero yo sé, y yo puedo dar fe, que todo esto, voy a borrar la línea porque estoy con muchas líneas de colores. Si yo sé que eso y eso se están multiplicando, por lo menos yo sé que eso va a ser menor que esto. ¿Por qué? Porque este seno a lo más está achicando. Acuérdense que el 0 va entre 0 y 1, entre menos 1 y 1, las funciones trigonométricas. Entonces, los valores máximos de cada uno va a ser 1 y están en valor absoluto, entonces se van entre 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Entonces estoy multiplicando números que van entre 0 y 1. A lo más me van a dar 1 como máximo, pero siempre van a ser menor. Entonces, yo puedo dar fe que la multiplicación entre esas dos va a ser menor que una de ellas sola. Porque la otra a lo más va a ser 1, máximo. Entonces yo digo, ya, si esto máximo es 1, entonces la multiplicación de A por B, para que lo vean de otra forma, tengo A por B por 2. Donde el A y el B son esos paréntesis, esos valores absolutos grandes que están ahí. Que puede ser monstruoso y digan, es imposible que me lo sepa. Pero lo único que saben es que como máximo el A vale 1, máximo. Por lo tanto, sí o sí, esto cumple. Estamos diciendo verdad, pueden ser iguales, pero puede que sea menor. Cuando el A valga seno de 0, puede ser menor. Entonces eso es lo que escribimos acá abajo. Y aparece la demostración que hicimos anteriormente, que seno de X es menor que X en valor absoluto.
tenemos un solo seno. Entonces esto sí o sí es menos que esto. Se van los dos y me quedaría eso. Que es exactamente el epsilon que habíamos dicho, o el delta. Que esto va a ser verdad, x menos a, si el x es igual a, que me da 0. El límite de coseno de x, cuando el x tiende a la, me va a dar coseno de a, porque x menos a me va a dar 0. Entonces se están acercando. ¿Qué tanto se van a acercar? Mi delta. Por eso dice, depende de mi delta. Mientras mi delta es más pequeño, más preciso va a ser. Más cercano a 0 va a dar. Lo vamos a dejar hasta acá. Por lo menos está, para que se den cuenta. Y el lunes vamos a hacer las dos que son las más importantes, que sí o sí se las tienen que saber. Seno de x partido en x, cuando tiende a 0, que da 1. Y fíjense que hay que demostrarlo, pero no es tan fácil porque se indetermina en el denominador. Pero da un 1. Eso es lo más raro, que da 1. Si para alguien que no está muy habituado al límite, dice, pero ¿cómo va a dar 1 si tiende a... da 1? Y el otro es el coseno, ya lo hicimos recién, el coseno. Falta el seno, son dos nomás, son solamente dos que hay que saberse. La del seno y la del coseno. Y después puro ejercicio que vamos a dejar para el día lunes. ¿Ya? Entonces, recuerden que para el control de fracciones parciales, entre hoy día y mañana subo toda la materia de la semana, que sería para el certamen, pero repasen lo anterior también. Y para la clase del día lunes repasen trigonometría fin de semana, para que no sea chino lo que vemos el lunes. Y hasta el lunes sería lo que entraría para el certamen. No estamos atrasados por si acaso, como todos los paralelos se ocurrieron porque era mucha materia, no es que fuese mucha materia, lo dimos cuenta a los profesores que no se manejaban bien en fracciones. Entonces se alargó una semana completa todo el contenido de fracciones parciales para que les fuera bien. ¿Ya? Porque si ustedes ven en el aula, uno dice, estamos atrasados, no estamos, se decidió expandir el contenido para el bien de ustedes, ¿ya? Para que entendieran bien estos conceptos. ¿Ya? Eso, lo estaríamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Vale, profe, muchas gracias. Profe, cuídese. Gracias.